Oye, nada, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar de Happy Force. Hoy vamos a hablar, o vamos a seguir hablando de talento. Lo que pasa es que hoy vamos a hablar de talento jurídico. O sea, hoy vamos a ir más al grano todavía y mucho más específico. Cómo integrar el talento jurídico en la empresa. Y para ello hoy contamos con Yolanda González. Yolanda, que es socia directora de Field Legal. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estás? Pues la verdad es que con muchas ganas y os lo decía antes, muy agradecida porque podamos tener foros donde hablar sobre el talento jurídico, que la verdad es que, bueno, para mí la figura del abogado in-house muchas veces es un gran desconocido. Entonces, poder hablar de estos temas y profundizar en este tipo de talento, que es un talento bastante específico, pues encantadísima, es una muy buena oportunidad. Muy bien, oye, pues déjame, Yolanda, nada, 2 minutos. Voy a recordar que la duración del webinar será de 45 minutos, 30 minutos donde vas a ser la estrella y 15 minutos, pues oye, donde habrá chistes, preguntas, en fin, todo lo que nos salga, no te preocupes por eso. Recordad que oye, si queréis dejarme una pregunta en la sección de preguntas y el chat, pues oye, compartimos información. Y bueno, y hoy lo que veníamos es a ver y hablar sobre a qué nos referimos con talento jurídico. Será interesante conocerlo. Cómo integrar ese talento jurídico en la empresa y dónde y cómo encontrarlo. ¿Vale? Y a partir de aquí vas a ser la estrella, pero antes, oye, nada, 1 o 2 minutos. ¿Qué es Field Legal y cómo has llegado hasta aquí? Sí, bueno, la verdad es que yo tengo ya, pues no sé, creo que son como más de 25 años de experiencia como ejerciente, como abogado. De esos pasé algunos en gran despacho en Big Four, otros en despacho especializado y los últimos 15 años los he pasado como abogado in-house. Que la verdad es que, bueno, pues es una figura, como os decía, bastante desconocida, pero yo creo que muy gratificante, a pesar de que también muy solitaria. Si hay algún abogado in-house por aquí entre los asistentes al webinar, seguramente entenderán por qué lo digo, ¿no? Es una función dura, es una función muy exigente y es una función a veces donde te sientes muy solo. Entonces, tener un espacio como el de hoy para compartir y hablar, pues creo que es muy interesante, ¿no? Entonces, como os decía, llevaba 15 años como abogada in-house y ahora mismo pues estoy poniendo en marcha mi propio proyecto que se llama Field Legal y que Field Legal nace de la emoción y el derecho, ¿no? La emoción y la razón, ¿no? Que son las dos, yo creo que son los dos grandes motores de nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso Field Legal. Y desde Field Legal lo que queremos hacer es, pues precisamente eso, prestar servicios de manera externalizada, pero servicios de asesoría jurídica interna, es decir, ser tu abogado in-house de confianza desde fuera, en los casos en los que o bien tú no tengas un departamento jurídico y tampoco quieras tener ese tipo de estructura, o bien lo tengas, pero necesites de alguien que puntualmente pues, colabore con tu departamento jurídico para un proyecto concreto, para un volumen de trabajo que se desborda y situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, ahí es donde está Field Legal, con determinadas especialidades, pues en compliance, protección de datos, temas societarios, etcétera, temas de contratación, franquicias, con experiencia en sectores pues, como es el de la propiedad intelectual, sector editorial, sector audiovisual, sector de gran consumo, alimentación, sector universitario, que es precisamente mi última experiencia laboral. Y bueno, y eso es Field Legal, básicamente. Oye, pues nada, vamos a entrar en materia. Muchísimas gracias, Yolanda. Yo No. quería arrancar con un chiste de abogados, pero es que me han dicho, no te metas con los abogados, dice, hay que tratar a Yolanda con cariño, dice, porque una abogada es la única que va a defenderte sin creerte. O sea, es la única persona capaz de defenderte sin creer en ti. Y digo, bueno, entonces te vamos a tratar bien, Yolanda, no vaya a ser que necesitemos después que nos defiendas o que nos eches una mano. Muy bien. Mira, yo creo que aquí, Alex, has introducido un tema que es interesante, ¿no? Es cómo una de las grandes cualidades del abogado, ya sea in-house o ya sea externo,
es esa capacidad de poder ser objetivo, de poner distancia con el tema, ¿no? Porque al final tú tienes que ver la realidad, tú la percibes, ¿eh? O sea, tú ya ves lo que hay detrás de lo que te están contando. Pero bueno, tu trabajo es ser lo más objetivo posible, lo más neutro posible, y a partir de ahí, pues construir una defensa, que para eso te llama tu cliente, ¿no? Para que puedas construir una defensa. Bueno, si os parece, empezamos ya a entrar en materia, ¿vale? Claro. La primera de las cuestiones que íbamos a abordar era a qué nos referíamos con talento jurídico en la empresa. Básicamente es la figura del in-house, la figura del director de asesoría jurídica y de todo su equipo, ¿vale? Y aquí yo lo que quería, o sea, una cuestión que me gustaría introducir es el cambio tan trascendental que se ha producido en el rol de los abogados in-house en nuestro tiempo. Es un cambio en el que realmente ese rol ha pasado de ser un rol técnico a ser un rol directivo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque también todo nuestro entorno normativo está cambiando. Si os fijáis, venimos de una tradición jurídica en la que normalmente partíamos de una prohibición, de una autorización, la administración te decía puedes, no, la normativa te decía puedes, no puedes hacer, la administración te exigía que tuvieses una autorización, un permiso, etcétera. Ahora estamos yendo hacia una evolución de todo ese tema en el que ya ni las normas son tan taxativas en cuanto a la prohibición o la permisividad, ni tampoco la administración exige tanta autorización previa, ¿vale? Estamos en un modelo en el que vamos hacia la autoevaluación, o sea, lo que le pedimos al mundo empresarial sobre todo es que se autoevalúe y que sea autorresponsable. Claro, esto es un cambio muy importante, es decir, ahora en las empresas, para saber si podemos o no podemos hacer algo, antes tenemos que analizar nuestro sector, nuestra actividad, nuestros riesgos y en función de todo eso, si decidimos hacer lo que sea, tomar una serie de medidas paliativas de esos riesgos y claro, es que es un cambio radical. Entonces, ahí el perfil del director de asesoría jurídica y de los miembros de la asesoría jurídica ha pasado de ser un técnico que es un experto en normas, en leyes, ¿vale? En lo que se puede y lo que no se puede hacer, a ser alguien que tiene que tener una mirada muchísimo más amplia, basada en el riesgo. Se tiene que volver, necesariamente nos hemos vuelto expertos en la detección y evaluación de riesgos. Eso es lo que necesitan nuestras empresas, lo que nos piden nuestros directores generales, nuestros CEOs, cuando se sientan con nosotros y nos dicen, oye, yo quiero hacer esto, ¿puedo o no puedo? ¿Vale? Que a veces la verdad es que la pregunta tampoco es del todo correcta, porque el abogado no está para decir si se pueden o no hacer las cosas, que después... El abogado está para decirte que no, ¿verdad? No, exacto, no. tenemos esa fama de que los abogados en general y los abogados in-house en particular estamos para decir que no, y no es eso, en absoluto. Estamos para proporcionar información y conocimiento de calidad al cuadro directivo y sobre todo al directivo principal de la compañía, que es el que tiene que tomar esa decisión de si va a hacer o no va a hacer. Y también para poder ayudarle a evaluar esos riesgos y al final determinar, pues oye, qué apetito al riesgo, que esto es muy propio del mundo del compliance. El que tenga un poco de experiencia en compliance conocerá de qué hablamos cuando hablamos del apetito al riesgo, ¿no? Yo soy una empresa que quiero riesgo cero. Bueno, el riesgo cero, seamos honestos, no existe en nada, ¿eh? Pero bueno, quiero estar más cerca del riesgo cero, quiero estar menos cerca, quiero tener un mayor o menor apetito al riesgo, ¿no? Y ahí es donde el abogado interno, que conoce bien o que tiene que conocer bien tanto el sector como la empresa, tiene que ejercer ese rol que ya es un rol más de directivo. Es un rol que va más allá de conocer la norma. Por supuesto que la norma la tiene que conocer, pero tiene que conocer ese entorno, tiene que conocer el negocio. Esto es fundamental, conocer el negocio, saber cuáles son las premisas, cuál es el propósito, cuáles son los objetivos, dónde queremos llegar y entonces ayudar, colaborar con el equipo directivo como un directivo más en la toma de esa decisión de, oye, ¿qué grado de riesgo vamos a asumir? ¿Por qué lo estamos asumiendo? ¿Cuál es la ventaja competitiva que estamos ganando con la asunción de ese riesgo? O en aquel caso, incluso a veces decidir, oye, no quiero tomar riesgos. ¿Por qué? Porque para mí
cumplir bien todas las normas ya es una ventaja competitiva, que también es otro discurso, que a ver, dependiendo del sector, hay sectores donde se penaliza muchísimo que la empresa realmente, pues yo que sé, hay sectores hiperregulados que no se pueden permitir ni siquiera un pequeño nivel de riesgo, ¿no? Entonces, ahí es donde está esa función, ese cambio de rol. Y además... Yolanda, entonces, si no he entendido mal, es... o sea, lo que nos estás contando es que asesora, pero vamos a decir que el que toma el riesgo es el equipo directivo. O sea, es el que decide si hacemos... O sea, que yo tengo la idea, yo tengo la visión de, ya que eres abogado, no sé si abogado en empresa o abogado in-house, tú me dices lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Sí, pero esa visión es una visión que yo creo que ya, digamos que es viciada, ¿vale? El abogado, su función no es la de decidir qué es lo que hay que hacer. La función es estar al lado o sea, es una función estratégica, es integrar el conocimiento, porque estamos en un entorno hiperregulado, esto no lo podemos olvidar. Entonces, que el máximo directivo o los máximos directivos de la empresa tengan a un compañero especializado en riesgos y en normas sentado en la mesa de toma de decisiones es fundamental hoy en día. No lo podemos ver de otra manera, porque esa persona va a ayudar a todo ese colectivo a que disponga de toda la información que necesita y de todo el conocimiento que necesita para finalmente tomar la mejor decisión, ¿vale? Entonces, eso pasa necesariamente por un cambio cultural, porque la verdad, quizás las grandes multinacionales ya están acostumbradas a tener a los directores de asesoría jurídica en sus comités de dirección, pero siendo honestos, hay mucha empresa mediana, pequeña, que esto pues no lo tiene integrado. Entonces, ese cambio cultural es a lo que tenemos que tender, porque hay que entender que se ha producido ese cambio en todo el entorno normativo. Luego también tiene que cambiar el rol. Y para que cambie el rol, pues la verdad, yo aquí, ya que estamos en un foro dirigido eminentemente a gente de recursos humanos, yo creo que necesitamos, los abogados internos, necesitamos ahí un capote e incidir en ese cambio cultural. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer comprender al directivo y también el directivo de recursos humanos tiene que ser consciente de que no está contratando una posición técnica solo, está contratando una posición directiva y como tal tiene que ser incluido dentro del organigrama, dentro de los órganos de dirección de la empresa, etcétera, etcétera. Y dentro de los procesos de toma de decisión, cosa que es muy importante, ¿eh? Porque... Yolanda, perdona, ¿eh? También pobre dejarte descansar un poco y que recuperes saliva, que si no... Bueno, yo tengo rollo, ¿eh? Yo ya siempre, me veis. Ya sabes, ya te he dicho en el calentamiento que yo siempre tengo problemas con los departamentos de compliance y con los departamentos de seguridad. Claro. Porque claro, en un rol de innovación, de claro, emprendimiento, de mejora, de agilidad, de adaptación, de velocidad, siempre habitualmente son los stoppers con los que me encuentro en una organización, ¿no? El que te para los pies, el de seguridad por los datos o porque no tal, y en legal porque no tengas un problema legal o con la GDPR o con cualquier otro detalle. Y aquí yo creo que lo que tú estás ahora intentando explicar, que creo que no es culpa de seguridad o de IT, ni culpa de los abogados, de que es culpa de la dirección, del leadership, de lo que le estás pidiendo a la gente de compliance en este caso. Porque como tú dices, si tú te piensas que es un perfil técnico que es, sí, nosotros seamos ágiles, la empresa, quiero transformarla completamente, transformar cultura, agilidad, velocidad y de todo. Y luego tú vas al departamento de compliance y dices, oye, pero que no nos denuncie, porque como os denuncie alguien, os voy a echar a todos a la calle. Claro. Es una manera de hablar, pero en el fondo tú lo que estás exigiendo es magia. Claro. Si magia, tú sientas, magia. ¿No? Magia potagia. Si tú sientas al departamento de compliance, en vez de ser un perfil técnico, como dices tú, es un perfil directivo, y le pones a tu lado y dices, mira, este es el plan, esto es hacia dónde vamos, esto es lo que necesitamos, necesito que me ayudes a ser más ágil. Exacto. Necesito que me ayudes a ser más rápido. Entonces, yo no le estás diciendo, tu papel no es que no me denuncien, tu papel es el mismo que el mío. Claro, y ahí cambia completamente, ¿no? Construir. Es el mismo, es construir, ¿vale? Pero para eso tiene que haber un diálogo. Y el diálogo solo existe en condiciones de igualdad. No puedes hablar de directivo a técnico, tienes que hablar de directivo a directivo. Claro. Y ahí establecer un diálogo y que sean tan respetadas las necesidades, las ideas, las prioridades del negocio
como las necesidades, las prioridades, las ideas del departamento jurídico. Y a través de eso construir y delimitar lo que decíamos antes, ¿no? Delimitar qué nivel de riesgo queremos asumir para que finalmente, si algún día ocurre algo, no sea responsabilidad del departamento jurídico que dijo o no dijo o dejó de decir, sino que sea una decisión que hemos tomado todos como directivos que somos y en la cual todos tenemos una parte de responsabilidad. ¿Vale? Este también es el gran juego maquiavélico que hay detrás de cómo se utilizan y se integran hoy en día todavía las estructuras de asesoría jurídica interna, ¿eh? Es que si no se cae en el juego de, oye, cuando pasa algo, te echo la culpa y si no, y aparte tú me dices, te lo dije. Claro, y no se trata, también, te lo dije. También, te lo dije, el te echo la culpa o... Cuando pasa algo es culpa del abogado, cuando no pasa me pongo yo la medalla porque, oye, qué bueno que soy el CEO que he conseguido no sé qué. Que esto también ocurre, ¿eh? Es que realmente lo que necesitamos entender desde recursos humanos y desde dirección es que una parte, lo que tú dices, aparte de enrolar y subir a compliance al mismo nivel al departamento jurídico para que nos informe de cómo podemos conseguir nuestros objetivos de una mejor manera, sí. Al mismo tiempo es, por una parte, entender que una de las cosas que a mí más me ha costado entender es que no es una ciencia exacta. No, la parte legal. Justo es todo lo contrario. Yo que venía de ingeniería y digo, y lo de abogado, qué rollo, porque es la cosa más creativa que yo he visto en mi vida. Totalmente. Las finanzas y legal son las áreas más creativas de la organización. Totalmente. ¿Vale? Finanzas entonces, no lo sé, pero ya te digo que legal, desde luego, y además una de las cosas que después analizaremos en el perfil que tiene que tener un abogado de asesoría jurídica o un director, una de ellas es la innovación y la creatividad. Es que es brutal, y no lo digo en broma, no, es así. Porque claro, no es una ciencia exacta. Entonces, si como directivo tú entiendes que lo que tienes que jugar son con probabilidades y riesgos que asumes, igual que asumes en cualquier otra decisión, que no hay nada garantizado. Si hago esto, no voy a tener un problema legal. No, lo que tienes que saber es, mirad, pongo un ejemplo que nos pasó en Happy Force cuando salió la norma esta en España, que era obligatorio que los empleados ficharan, ¿no?, las horas de trabajo. Sí. Nosotros tenemos una cultura de equipo y de empresa muy fuerte en la que apostamos mucho por la autonomía. Por lo tanto, no tenemos jornada laboral. Entonces, la gente puede trabajar 2 horas o 20, no hay ningún tipo de control. Sí. Claro, lo primero que me llegó es, si no haces esto, multas de no sé cuántos mil euros, vais a ir a la cárcel. Claro, cuando tienes un buen asesor, cuando yo le pregunto, oye, ¿qué es lo que ocurre en el tamaño de empresa que nosotros tenemos y en estas circunstancias? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Oye, pues que tengas una inspección que a primera vez tengas que pagar 3.000 euros. Digo, oye, pues por 3.000 euros lo que he hecho es los aprovisiono y sigo operando igual que estoy operando ahora. Y el día que tenga que pagar los 3.000 euros ya pensaré en cambiarlo. Porque tú has asumido que prefieres soportar un riesgo legal que generar un cambio cultural en la organización. ¿Vale? Pero ahí has sido capaz de escuchar y dialogar. ¿Vale? Si me denuncian, yo no voy a echarle la culpa a mi departamento, a mi asesor legal y decirle, oye, que me han denunciado. Lo que sí que me han dicho, mira, el riesgo que incurres llega aquí. Ok, ¿puedo asumir el riesgo? Sí. Bueno, pues mira, si algún día tengo una inspección y me multan con 3.000 euros, los pago y ya miraré de solucionar el problema. Mientras tanto, sigo apostando, ¿no? Exactamente, tú sigues apostando por lo que para ti es fundamental, que es que haya una cultura empresarial donde el personal sienta que tiene esa autonomía y que tiene esa independencia. Entonces, ahora, si cuando ocurre algo, yo voy y digo, es que me dijiste que no iba a pasar nada. Claro. No, pero es que a veces es mucho peor. Lo que a veces, incluso, lo que te pregunta el máximo directivo es, oye, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer, ¿vale? Dime que sí. Claro, por si tengo algún problema... O no se te ocurra decirme que no, ¿no? Entonces, después, si hay algún problema, claro, lógicamente, el abogado interno pues habrá un papelito que dirá que dijo que sí. Tú, honestamente, ¿a quién crees que se le va a caer el pelo? No, al abogado le dice lo despido, hombre, te tengo aquí para que estas cosas no ocurran. Exacto. Entonces, por eso digo que la es un juego de no es de la parte jurídica, no es vuestra. La culpa es de lo que te piden. Del management, de cómo está configurado. Aparte de que también hay que entender que el rol del abogado in-house dentro de una empresa no es contentar al director general, ni contentar a uno o al otro o al otro. No es ese. Es proteger los intereses de esa compañía, ¿vale? Pensar siempre en la perdurabilidad en el tiempo, sostenibilidad en el negocio,
continuidad del negocio. Esas son, para mí al menos, yo siempre lo he vivido así, las premisas de las que, o sea, digamos, el propósito que tiene que tener el abogado interno. Porque ahí sí que es un garante, entre comillas, ¿vale? Entonces, cuanto más objetivo sea tu abogado interno, cuanto más se moje tu abogado interno, cuanto más valiente sea tu abogado interno y te diga más veces, oye, como tú quieres, no, vamos a buscar esta otra fórmula, por eso ahí es necesaria la creatividad. Ese es el abogado interno que debería de estar mejor valorado, ¿vale? Pero para que eso pueda ser, tiene que ser un directivo, porque claro, un técnico, ¿cómo le va a decir al director general que no? ¿Me entendéis que es complejo, no? Porque esto Yolanda, o sea, ¿de quién viene a petición o de quién es la responsabilidad de contratar un abogado externo, un abogado in-house y además colocarlo en la capa directiva? Bueno, ahí la verdad es que, os digo, es un tema cultural. Es un tema cultural. Necesidades jurídicas en las organizaciones hay muchas. Ahora ya, si queréis, podemos pasar ya al apartado de cómo integrar ese talento jurídico en la empresa, ¿no? Necesidades jurídicas hay muchas, y normalmente las empresas, en cuanto que empiezan a tener un cierto volumen, necesitan hacer consultas legales. Entonces, ¿cómo suele empezar el tema? Pues suele empezar pues que a lo mejor el director financiero, si lo hay, o incluso a veces el director general, que es el propietario, si son empresas familiares y tal, pues empieza a hacer consultas a bufetes de abogados y al final se dan cuenta de que es difícil manejar tantos abogados y no tener algo que es fundamental, que es tener una opinión interna, digamos, que sea completamente leal y afín a los intereses y objetivos de la empresa, ¿no? y al propósito de la empresa y que conozca el sector y que conozca esa empresa. Entonces, de ahí ya se parte de la necesidad de, eso empieza a generar la necesidad de tener un departamento jurídico interno. Y entonces, claro, si tenemos al frente un management muy abierto, que comprende que hoy en día el consejo legal es algo que tiene que estar en la estrategia, pues posicionará a ese abogado dentro del comité de dirección y será un directivo más. Pero si lo ve como un mero ejecutor, alguien que hace los papeles, que desafortunadamente esto pues es una visión que existe, pues no lo va a colocar como un directivo, lo va a colocar pues como un técnico, ¿vale? Entonces, en las formas de integrar, pues tenemos la fórmula clásica, que es contratar a un abogado interno y tenerlo en plantilla, ¿vale? Y generar un departamento jurídico interno en plantilla. Esa es la fórmula clásica. Hoy en día la verdad es que nuestro mercado, el mercado jurídico, también es un mercado que está en plena ebullición y en plena expansión y la verdad es que bueno, yo creo que estamos viviendo un momento súper interesante en el mundo del derecho y de la abogacía, ¿no? Y han aparecido otros players. Hasta ahora teníamos pues, los grandes despachos, las Big Four, los despachos boutiques muy especializados, los despachos más pequeños, etcétera. Pero ahora pues, hay muchos más players y entre ellos hay los que se denominan en el término inglés ALSP, Alternative Legal Services Providers, ¿vale? Y aquí pues tenemos tanto gente que hace pues, talento legal flexible, como son la gente de Lawyer for Projects, por poner algún ejemplo, otros que son grandes operadores internacionales que han venido y están introduciendo nuevos tipos de despacho, como es Amba Partner, gente que está apostando por los servicios de soporte legal y de externalización de procesos legales, como son Abroiding. Y, bueno, yo creo que, por ejemplo, también nosotros, desde Field Legal, que estamos ofreciendo ese servicio de asesoría jurídica externalizada, ¿no? Que esto, pues la verdad es que no es demasiado típico por lo que yo he podido ver por ahí y creo que es un servicio interesante, ¿vale? Entonces, ¿dónde y cómo podemos encontrar este talento? Bueno, aquí en Field Legal ya os he contado que hay parte de ese talento, ¿no? Pero también es verdad que hoy en día yo creo que lo mejor que puede hacer alguien dentro de una empresa, un departamento de recursos humanos que tiene que integrar talento jurídico, es irse a hablar con headhunters especializados en el mundo legal, ¿no? Porque es verdad que las compañías de headhunting en general lo pueden hacer, pero disponer
de gente bueno, pues que está en el mercado y que se dedica única y exclusivamente a eso, pues es muy interesante. Yo os voy a citar algunos, los que más suenan, para que, bueno, pues para aquellas personas de recursos humanos que no tengan este conocimiento, para que puedan tener algunos nombres. Aquí en Barcelona tenemos Iterlegis con Marta del Coto, que la verdad es que ellos hacen un headhunting de abogados de alto nivel, es muy interesante lo que hacen Iterlegis. Después tenemos también a LA Headhunters con Laura Alcaraz al frente. Laura Alcaraz, que venía de Michael Page y que también tiene una trayectoria importante en este tema. Tenemos a la gente de Juris Talent con Xavi Miravalls al frente en la oficina de Barcelona. Tenemos bueno, ya grandes consultoras tipo Michael Page, Hayes, etcétera, que se dedican a esto. ¿Vale? Y después, si buscamos talento más junior, que esto también os lo digo por mi experiencia en el mundo universitario, ¿no? Si buscamos talento más junior para integrar en nuestras asesorías jurídicas, pues la verdad es que el recurso de tener alumnos en prácticas, lo que se denominan prácticas académicas externas, pues es interesante porque la verdad es que a los chicos y chicas pues les das la posibilidad de conocer una forma de ejercicio muy distinta, porque la verdad es que el abogado in-house ejerce de una manera muy distinta a como se ejerce en despacho. Y para ti, pues también te pueden aportar ese aire fresco, ¿no? Que tienen las nuevas generaciones y que te aportan nuevas ideas y el tratamiento de las cuestiones desde otra perspectiva, que esto yo creo que siempre es enriquecedor. Yo cuando he tenido algún alumno en prácticas, ellos han aprendido de mí, pero os puedo asegurar que yo también he aprendido de ellos, ¿no? Y después hay algunas escuelas de negocios que tienen másters de acceso a la abogacía, que lo que hacen son experiencias tipo challenge, que le denominan, o tipo colaboración para hacer el trabajo final de máster o el trabajo final de grado. Y aquí es interesante porque las empresas se pueden plantear retos que tengan internos, llevarlos a las escuelas de negocios y allí pues esos retos se estructuran y se analizan por parte de los alumnos que están haciendo su trabajo final de máster y pueden aportar soluciones que la verdad en ocasiones son muy interesantes porque al final la mirada también es una mirada más disruptiva, ¿no? Que la mirada que podemos tener dentro de la empresa. Así que ahí tenemos otras fuentes de captación de este talento. Genial. Joder, has clavado la presentación. La verdad es que he ido a toda pastilla, ¿eh? Hay alguna cosa por ahí que me he dejado, pero bueno. Podrías haber respirado, ¿eh? Que no pasa nada. Ya te dije que éramos puntuales, pero que no cortamos la cabeza a nadie si se pasa un minuto. Oye, Yolanda, pues si quieres, lo dejamos aquí. La verdad es que darte las gracias